Buenas tardes. Evidentemente a mí me gustaría poder alcanzar un mínimo de nivel de nuestros dos anteriores ponentes. Rápidamente van a ver que no. Y evidentemente también, pues por eso ya les pido disculpas, ¿no? Por tanto, yo también voy a ir un poquitín a algunos aspectos más pragmáticos en ese sentido de la mesa actual. Entonces, la pregunta que nos planteamos es esta: ¿es posible la gastronomía saludable? Y evidentemente lo primero que yo les quería plantear en ese sentido es si realmente nos podemos permitir en el mundo actual una gastronomía saludable. Entonces, en este sentido, pues yo creo que dependerá, ¿verdad?, de dónde hayamos nacido o dónde hayamos tenido la suerte de vivir. Porque efectivamente el mundo del cual ya se nos ha hablado muy bien, además a lo largo de la mañana, que es el mundo de la obesidad en el que vivimos la mayor parte de los que estamos aquí, y hablo en primera persona, pues evidentemente ahí quizá nos podamos permitir el tema de la gastronomía saludable. Hablar de gastronomía saludable. Pero este mundo, ¿verdad?, de la exclusión, de la pobreza, de la marginalidad, pues probablemente éticamente no deberíamos hablar de gastronomía saludable. La gastronomía saludable va a estar aquí tratando de disminuir los excesos. La gastronomía saludable va a ser aquí tratando de alcanzar unos mínimos. Luego, esa es una primera, yo creo, reflexión que me gustaría llevarle. Lo que yo voy a hacer es plantearle reflexiones, seguro que muchas ya las han escuchado antes o a lo largo de la jornada de hoy. Bueno, esto es la evolución de las tendencias del consumidor de alimentación. Supervivencia, hambre, sed, placer, variedad. Llegamos a los alimentos sin, le quitamos algo para evitar un efecto no deseable, supuestamente porque queremos que sea la alimentación más saludable, ejemplo de la grasa, ejemplo del sodio. Pasamos a los alimentos con, le ponemos algo que produzca un efecto saludable, por ejemplo antioxidantes. En definitiva, lo que voy a tratarles yo de llevar es al terreno de que vivimos en un momento, yo creo, de enorme confusión, en un momento en el que hay muchísimos mensajes controvertidos y que yo no sé si precisamente es posible definir lo que es la gastronomía saludable. Bueno, estos son ejemplos de libros de hace unos años, no hace tanto, ¿verdad? Hace unos años, si nosotros nos fijamos en los libros que se publicaban de cocina, de gastronomía, pues fundamentalmente lo que se hablaba era de cocina y de lo buena que es esa cocina y cómo enseñarnos a cocinar esas recetas de siempre. Pero fíjense que no aparecía el término ni salud, ¿no?, ni saludable, etc. Sin embargo, si ahora nosotros nos vamos a un lineal, a una librería, y buscamos libros de cocina, de gastronomía, pues la actualidad de los libros de cocina la tenemos que ver aquí. El de la mesa al corazón, cocina saludable, la cocina de la felicidad, antes ha hablado el profesor Rojas, la cocina de la salud, etc. Y claro, en estos libros de la actualidad, en el día de hoy, pues lo que nos encontramos fundamentalmente, ya se ha hecho alusión a los mismos, son recetas de este tipo, del supergenio, ¿verdad?, Ferran Adrià, que las voy a ir pasando, de Joan Roca, también se ha hecho alusión al mismo antes, de Girona, Ostra y Tierra, El bosque animado, de Quique da Costa, en Poblet, Denia, Dani García en Calima, El fondo del mar Mediterráneo, raviolis de verdura relleno de guarnición de cocido, de aquí muy cerquita, de Illescas, de Toledo. En definitiva, lo que quería decir es que en lo que se está reflejando ahora mismo en los libros de cocina o en los programas de televisión, de cocina mediática, pues yo no sé si realmente nos están ayudando a mantener precisamente lo que son los hábitos alimentarios tradicionales de la dieta mediterránea tradicional, que de momento es el mejor modelo, como ya también ha salido hoy, el mejor modelo de dieta mediterránea, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo que estamos tratando de construir de alguna manera gastronomía y nutrición, aparece también el mundo de la elevada tecnología, por supuesto en las cocinas, ¿no? Esto es un poco una caricaturización, pero que no se crean que es tan alejada de la realidad. No soy el camarero, soy el ingeniero genético, como les gustaría suponer yo. Luego, ¿es esto gastronomía saludable? No lo es, era antes, lo va a ser, pues no lo sabemos. Entonces, les he hablado de dieta mediterránea. No voy a repetir toda esta parrafada porque no es ni más ni menos que la descripción, el marco en el cual se mueve la dieta mediterránea, ¿no? La dieta mediterránea tradicional, que se caracteriza por abundancia de alimentos vegetales, ensaladas, legumbres, frutas, frutos secos, aceite de oliva como principal fuente, productos lácteos, etc. Pero sí me interesa ir aquí al final y una reflexión que, por supuesto, no es mía, sino de varios y que compartimos, ¿no? O que yo os planteo ahí. Nutricionalmente puede ser muy sana,
es divertida la dieta mediterránea, se lo dejo ahí. No está el sabor en el colesterol, ya se ha hablado antes, ¿no? Y parece que sí, en gran medida está el sabor en el colesterol y por eso el exceso de grasa pues muchas veces nos lleva a los problemas que tenemos. Y es verdad que por otro lado estamos continuamente cambiando los mensajes. Lo que antes era bueno ahora es malo desde el punto de vista de la salud. Lo que hoy es malo probablemente dentro de poco pase a ser bueno. En definitiva, estamos cambiando las respuestas a las preguntas que están continuamente reformulándose, ¿no? Entonces yo les quería poner algunos ejemplos porque yo creo que eso es lo que finalmente lleva a esa situación de transición y confusión que les comentaba. Y uno de los que más me llama la atención es el cambio que ha habido en la forma de pensar sobre lo que era una dieta de base vegetal hace 30 o 40 años y lo que es ahora la percepción desde el punto de vista de la salud de una dieta que tenga una elevada presencia vegetal. Es el ejemplo del vegetarianismo en la forma de pensar. De forma que si nos vamos a las ya numerosas publicaciones que empezaron hablando de dieta vegetal en los años 60 del pasado siglo, pues fundamentalmente se hablaba en esas publicaciones científicas, me refiero, que las personas que siguen una dieta vegetal tienen un mayor riesgo de padecer una deficiencia nutricional que aquellas que siguen una dieta con presencia de carne. Se hablaba de que las dietas de base vegetal eran ejemplo de los países en desarrollo, donde la población no puede consumir dietas basadas en carne. La preocupación se basaba solo en los riesgos para la salud y no se hablaba en ninguna de estas publicaciones de los posibles beneficios potenciales. En ese entorno, es decir, en la época de nuestros padres, no hace tanto, las deficiencias nutricionales eran mucho más prevalentes en los países industrializados que en la actualidad. Era más fácil conocer los casos de vegetarianos con problemas médicos que conocer, como les decía, los posibles beneficios a medio y largo plazo. E incluso ya yéndonos al entorno social, cultural, en esos años 70 del pasado siglo, los que seguían el vegetarianismo incluso se consideraron parte de la cultura underground, fuera de la sociedad, ¿no? Bueno, pues pasan unos años y empieza a haber una explosión de publicaciones en los cuales pues aparece que de alguna manera dentro de los alimentos de nuestras dietas es el grupo vegetal para que se demuestre un mayor papel pues en lo que son las enfermedades que las patologías que nos enferman y nos matan en la actualidad: diabetes, obesidad, enfermedad coronaria, cáncer, enfermedades neurodegenerativas. En definitiva, fíjense que ahora pues lo que antes era considerado riesgo no saludable, ahora mismo es lo que se considera evidentemente saludable, esa presencia sobre todo de dietas o recetas de base vegetal. Cuando seguimos hablando de la dieta mediterránea, pues lo que les traigo aquí, quizá de manera muy periodística, pero creo que refleja bastante la realidad, es que algunos alimentos de la dieta mediterránea tradicional que les he comentado han tenido la suerte incluso de considerarse como alimentos funcionales. El caso de las nueces, el aceite de oliva, el vino, que hacía mención en Profesor Rojas, y otros que por supuesto tienen el mismo derecho histórico y científico a que se les considere como unos buenos elementos de la dieta, legumbres, el pan, los cereales, son los grandes olvidados. Esos beneficios de los alimentos de arriba, sin embargo, pues como ya también se ha visto a lo largo de la mañana, no llevan a que en muchas ocasiones sigamos esa transmisión de que, por ejemplo, que es bueno consumir aceite de oliva, porque si comparamos los datos de los años 60 de consumo de aceite de oliva y los datos más actuales, pues vemos que ha habido un descenso muy significativo. Aun considerando, creo que si la gente conoce que el consumo de aceite de oliva, siempre que pueda, puede tener unos beneficios importantes. Hablábamos antes del grupo de frutas y verduras. Bueno, pues a pesar de que la evidencia científica ahora lo demuestre, cuando comparamos el consumo del conjunto de verduras y hortalizas años 60 frente a la actualidad, ya ven que también se ha reducido. Es verdad que en muchas ocasiones se nos acusa, y normalmente suele ser con razón, ¿no?, que cambiamos el mensaje nutricional. El mito del aceite de oliva, el caso del vino, el caso del pescado azul, graso. Y a mí lo que sí me gustaría llevarles es al cambio en el concepto que ha habido a la hora de, si quieren, casi de evaluar los alimentos desde el punto de vista de evaluar solamente el riesgo a poner en la balanza de beneficios y riesgos, porque yo creo que es importante desde el punto de vista del concepto de gastronomía saludable. Vamos de nuevo con el tema del grupo el grupo estrella, actualmente cuando hablamos de salud, que es el de
verduras, de vegetales en general, ¿no? Por un lado, de la balanza, no hay duda, o hay pocas dudas, que la mayor parte de la evidencia científica muestra que los vegetales son parte de esa dieta saludable. Vámonos al otro lado de la balanza, al de los riesgos. Pues tampoco hay dudas que evidentemente este grupo de vegetales, en mayor o menor proporción, pues nos pueden aportar nitratos, nitritos, y que finalmente, cuando hay abuso, pues pueda ser un problema que origine un cáncer de estómago o un síndrome en el recién nacido. Seguimos, y evidentemente cuando comparamos el contenido, por ejemplo, de nitratos en diferentes grupos de alimentos, con datos de EFSA, como tienen ustedes aquí, pues vemos que dependerá del grupo de alimentos la concentración de nitratos y de las combinaciones que hagamos en esa receta para saber si nosotros estamos aportando muchos nitratos o no en nuestra dieta. Pero sin embargo, cuando comparamos beneficios frente a los riesgos, sin duda son mucho más los beneficios que frente a esos riesgos. Luego debemos incluir o seguir incluyendo el grupo de frutas y de verduras en general, de vegetales, en la dieta supuestamente saludable, de la gastronomía saludable. Como no, aunque a veces el mensaje del riesgo pues sea el que más está presente en nuestro mundo, ¿no? Bueno, pues es que si nos vamos además a ver los factores que declara la Organización Mundial de la Salud, factores nutricionales y de estilos de vida relacionados con mortalidad por enfermedad cardiovascular, pues fíjense dónde están las frutas y verduras, en el sentido de que si no consumimos frutas y verduras, pues el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular es elevado. Y sin embargo ya ven que el seguimiento pues no es como nos gustaría. Otro de los grupos estrella actualmente en la nutrición es el de los pescados. Ya se ha dicho antes por parte del profesor Rivero, pues que afortunadamente la disponibilidad de especies y además la forma que tenemos de cocinado, pues debería ser una identidad clara de nuestro tipo de dieta. Entonces, desde el punto de vista de los pescados, y concretamente en lo que es el componente estrella, ¿no?, casi milagroso actualmente, que son los omega 3 en el pescado, bueno, pues sabemos en la actualidad que si consumimos pescado o aceite de pescado y somos capaces de aportar esos 250-500 miligramos de EPA más DHA, como ácidos grasos omega 3, pues somos capaces de disminuir el riesgo aproximadamente de mortalidad en un 25% que no es un ojo de pavo. Lo ponemos, por tanto, en la balanza, como no, ¿verdad?, de lo saludable, en esa evaluación beneficio-riesgo. Hasta el punto, si quieren, que sería impensable hace unos años que en las guías alimentarias para la población norteamericana o en las de la Asociación Americana del Corazón apareciera el pescado como elemento de la dieta recomendado para los norteamericanos. Igual ocurre en Centro y Norte de Europa, que no conocen el pescado. Pero nos vamos una vez más al punto de vista de los riesgos. Y esto sale pues cada cierto tiempo en los medios de comunicación, por supuesto está también en las publicaciones científicas, y los contaminantes del pescado. Los hay, ¿no? Pues ya también antes he hablado del caviar, ¿verdad? Pues sí que los hay, pero fíjense lo cuidadosos que tenemos que ser con los mensajes nutricionales de lo saludable. Este es un trabajo en Estados Unidos, cuando se empezó a informar de los riesgos de contaminación por mercurio en determinadas especies, cómo había aumentado el consumo de pescado y cómo disminuye. Y sin embargo, tampoco hay duda en todos los metaanálisis realizados que cuando se ponen en un lado beneficios y en otro riesgos, pues debemos incluir el pescado dentro de la gastronomía saludable. Como ya tenemos frutas, verduras, tenemos el pescado, e incluso nos atrevemos a decir esta frase que puede parecer un título periodístico, pero de la cual yo estoy convencido. Tomar o no pescado se convierte en una de las decisiones más importantes de nuestra vida en relación con la salud. Nos vamos a un grupo maldito. Hay poca gente en nuestro mundo de ricos, de privilegiados, que digan yo quiero hartarme de carne y me gusta la grasa, lo que quiero es ponerme hasta arriba de grasa y de carne. Porque no queda bien, no queda bien, no queda fácil. Sin embargo, todo el mundo habla de las ensaladas, las que se hacía referencia, etc. Pero claro, a los de nutrición, que no nos gusta, por supuesto, demonizar ni excluir grupos de alimentos, por eso están incluidos en lo que debemos tomar, pues me planteo aquí, ¿no? ¿Quién puede estar en contra de este plato en el que efectivamente hay una base de carne, pero fíjense qué maravilla de receta estaría dentro de ese concepto, como no, de gastronomía saludable? Nos asusten, pero lo que yo creo que
ahora mismo cuando se habla de la carne, se habla exclusivamente o casi exclusivamente de los riesgos y se nos ha olvidado los beneficios de consumir carne, como es la proteína, el hierro, determinadas vitaminas, el zinc. En definitiva, que lo que sí que habrá que hacer, si estamos hablando de gastronomía saludable, es fundamentalmente enseñar, ¿no?, dónde pueden estar los males, los demonios de este grupo de alimentos que, insisto, lo estamos poniendo exclusivamente en el lado de lo malo, de lo negativo, ¿no? El tratar de explicar a la gente cómo hay que eliminar parte de la grasa visible. La grasa no visible es más difícil en la carne. Antes ya se ha hablado del vino. Yo comparto totalmente la opinión del profesor Rojas. Soy un amante del vino, del buen vino, siempre que pueda. Y desde luego también es uno de los ejemplos más claros de controversias y de riesgo-beneficio que qué duda cabe que el alcoholismo es una patología gravísima, que afecta a más del 7% de la población europea, con todos los efectos en los cuales no vamos a entrar. Pero qué duda cabe también que nos llevamos unas sorpresas hace poquitos años cuando empiezan a aparecer en las pirámides alimentarias, en la nuestra o en la de Estados Unidos, pues aquí junto a nuestros alimentos, la copa de vino. Esto sería impensable hace apenas una generación, es decir, casi sería de cárcel, motivo de cárcel, el recomendar en la pirámide alimentaria el que esté presente el vino en nuestras comidas, en nuestras dietas. Luego ha habido un cambio fundamental basado en qué, poniendo sin duda los riesgos en un lado, en ese exceso de alcohol, pues cuando han aparecido estos estudios preciosos en los cuales se demuestra que para esta cantidad de consumo moderado e inteligente de alcohol en forma de vino, a ser posible, 2 o 3 copas al día, es donde se sitúa el nivel más bajo, estamos hablando por supuesto de población adulta, es donde se sitúa el nivel más bajo de morbo y mortalidad por enfermedad cardiovascular. Sí, claro, estamos hablando de cáncer, por eso siempre hay que matizar y los mensajes nutricionales son muy difíciles para hablar de saludable y para hablar de qué incluir en la dieta. Porque si estamos hablando de cáncer, pues el papel de las bebidas alcohólicas ya no está tan claro, más bien lo contrario. Por tanto, en enfermedades cardiovasculares, pues en principio ese consumo lo va a recomendar el cardiólogo, probablemente si estamos ante un oncólogo, pues vaya a suprimir lo que son las bebidas alcohólicas. Esta es una percepción que suele tener la población y que yo estoy a medias de acuerdo. ¿Es más cara una dieta saludable, por ejemplo la dieta mediterránea? Bueno, pues es cierto que la percepción general sobre frutas, verduras, pescados y alimentos de calidad nutricional añadida, pues la gente piensa que es más cara. Tampoco se para a pensar mucho lo que supone comprar 1 kilo de mandarinas y cuál es el coste por mandarina. Y probablemente vería que es mucho más barata de lo que cuando se pregunta así sin pensar mucho te responde. Es verdad que el coste energético de los productos frescos en general es mucho más elevado que el de azúcares añadidos o grasas. A continuación les pondré una gráfica que yo creo que es muy significativa en ese sentido. Pero ya les hablaba de lo que son los grandes olvidados de nuestra dieta mediterránea tradicional. ¿Son caros los cereales? ¿Son caros los legumbres? ¿Es que no son de la dieta mediterránea tradicional? Otra cosa es que los hayamos abandonado, o nos parezca que son alimentos de pobres, pero lo cierto es que no deberíamos considerarlos como tal. Esta es la gráfica a la que hacía referencia, en la cual, bueno, pues lo que se representa, por un lado, aquí es el coste energético en euros por 1000 kilocalorías y aquí la densidad energética expresada en kilocalorías por 1000 gramos. Bueno, pues efectivamente, si ustedes se fijan, de alguna manera lo que se nos da más por menos dinero es alimentos ricos en azúcares, ricos en grasa y, si quieren, de alguna manera lo que se nos da más por menos dinero, lo que nos da menos por más dinero es grupo pescado y vegetal. Pero insisto, el grupo cereales y legumbres no está ahí, en el menor coste energético a más dinero. Luego pensemos también en esa autonomía que tiene que tener cada uno y responsabilidad a la hora de elegir. Esto ya ha habido incluso polémica, nunca hubo tanto de elegir ni menos tiempo y capacidad para hacerlo. Yo creo que es eso, lo que nos falta es autonomía. En general, autonomía personal, aunque eso sabe el profesor Rojas muchísimo más que yo, pero esa falta de autonomía personal pues lleva a incapacidad
ante una enorme variedad de alimentos, la oferta alimentaria, para hacer una elección adecuada. Y es la primera vez que esto ocurre, en muchas ocasiones. Ante una enorme variedad de alimentos, que es uno de los principios de la nutrición, como bien saben, no somos capaces de cumplir con los principios de la dieta equilibrada. También se ha hecho antes alusión de cómo elegimos nuestros alimentos. Y aquí ha habido un cambio espectacular, porque estos 5 factores son los principales. Si estuviéramos aquí hace 20 años, pues nos sobraban estos 3 factores, tamaño, precio, preparación y duración. Y nos bastaban con estos 2. Mantener la salud, nuestros padres no hablaban de la salud, hablaban más sentado bien, la comida más sentado mal, y el placer, me gusta, tampoco se hablaba de ese concepto de placer. Y hemos tenido que añadir estos 3 en los momentos actuales. Pero claro, la diferencia es que ahora mismo, en la Champions League está el primero, relación tamaño-precio, con nuestros últimos datos. Facilidad, preparación, duración, placer, peligrosamente hacia la zona de descenso y mantener la salud en último lugar. Esto me refiero es la realidad de acuerdo a la cesta de la compra, no a lo que preguntamos a lo mejor en una encuesta. Relación tamaño-precio. Bueno, pues el profesor Emilio Martínez de Victoria ya se lo ha dicho maravillosamente bien, esos cambios que ha habido espectacularmente, y eso significa, como yo siempre digo, que ante la tentación se cae. Hay muchas tentaciones en la vida y desde luego de la comida es muy peligrosa. Entonces en el 2x1, pues en esa tentación solemos caer de manera muy significativa. En nuestra propia casa, en el restaurante, en el supermercado, etc. Eso lleva a que lo que nosotros consideramos la base para diseñar una gastronomía saludable, que sería la pirámide alimentaria, pues que evidentemente fracasamos, ¿no? Porque esta es la pirámide real, actualmente en España, y como ven se parece poco a lo que es esa pirámide. Voy terminando y hay un tema en el cual me preocupa y estamos trabajando, es este. Si nosotros observamos a nuestro alrededor la cantidad de envases de este tipo que supone nuestra alimentación, pues de alguna manera, como les digo aquí, puede ser saludable. Casi estoy seguro que puede estar muy bien diseñados todos esos artilugios que bebemos, pero pregunto, aquí es gastronomía, no sé, eso se lo dejo en manos de los gastrónomos, pero desde luego es la nueva forma de alimentarnos en gran medida. Y claro, no tenemos que olvidarnos, ¿no?, creo yo, que ese sistema de alimentación en forma de líquidos, que es a lo que tendemos, porque es fácil, claramente, no necesita tampoco cubiertos ni nada, pues tienen ustedes aquí un poco ese planteamiento. La propiedad fundamental de los alimentos sólidos y que les confiere existencia física es su textura. Es la única condición que los diferencia de las bebidas y razón por la que el hombre come y no solo bebe para alimentarse. Entonces probablemente haya que hacer un referéndum, y es que si queremos beber y no comer, pues vayamos a ese tipo de alimentación, pero si desde luego queremos seguir manteniendo los hábitos alimentarios tradicionales, va a costar mucho más eso. Esta es otra de las imágenes que tenemos todos en nuestra cesta de la compra actual, ¿no? El mundo de los precocinados, cada vez más sofisticado. Yo se lo dejo ahí también, si quieren, para su reflexión, para el debate, para lo que quieran. ¿Qué piensa la gastronomía? ¿Está trabajando al lado de este mundo de los precocinados, cada vez más sofisticado? ¿Qué piensa la nutrición? Yo les digo por experiencia que este mundo de alimentos de cuarta gama, quinta gama, etcétera, de momento la nutrición ha dicho poco, creo yo, es mi opinión. Es decir, está mucho más avanzado lo que es el desarrollo de productos, el lanzamiento al mercado, de ir de la mano desde el punto de vista de la nutrición. No nos olvidemos, por último, que los alimentos no son medicamentos. No se trata de eso. Comer por función o comer por placer. En los medicamentos prima la función sobre el gusto del placer. El consumo de alimentos responde a un objetivo funcional, pero hemos encontrado también una fuente de placer, se ha dicho en numerosas ocasiones a la mañana. En principio, y aquí yo tengo dudas, porque hay veces que los cocineros me sorprenden. Un cocinero jamás servirá un plato de mal sabor si es consciente de ello. Yo creo que ahora prima dentro del cocinero el sentido de la vista. Eso es mi gusto, pero quizás esté equivocado, espero estar equivocado. Y un médico nunca dejará de recetar una medicina por su sabor, porque por mal que nos siente en ese sentido. No nos olvidemos que son los alimentos los que nos convocan y además los que nos expresan. No lo hacen los nutrientes. Pensamos en exceso en base a los nutrientes, los componentes tan de moda, que son los componentes bioactivos, pero no.
yo creo que deben seguir siendo los alimentos, la gastronomía, lo más saludable posible en ese sentido, ¿no? Y probablemente no tenga sentido jornadas en las que estamos hablando a nivel de población en breve tiempo, cuando seamos capaces, yo no sé si lo veré, pero cuando seamos capaces, por un lado, de determinar cuáles son nuestros condicionantes genéticos para una buena alimentación a nivel individual, y no sé entonces cuál será el papel de la gastronomía desde el punto de vista de la población. Me lo pregunto, lo dejo ahí. Es decir, probablemente tengamos una nutrición personalizada, no sé si tendremos una gastronomía personalizada. Y acabo aquí, ¿no? En definitiva, pues yo creo que, como hemos hecho normalmente en alimentación y nutrición a lo largo de los siglos, ¿no? Hay que desdramatizar, hay que darle a la gente libertad, que antes también se ha hablado de ello, hay que dejar que la gente coma, que beba, que sea saludable, que sea feliz, ¿no? Que en esa cantidad de energía que se tiene al día que ingerir, pues que un 10% aproximadamente, con ese 10% hagamos lo que nos dé la gana. Y que si lo queremos emplear en un buen Ribera del Duero, lo hagamos. Si lo queremos emplear en un chocolate, lo hagamos. En fin, porque si no, yo creo, en ese sentido es cuando se empieza a perder la libertad, se empieza a perder el placer, y me temo también que se empieza a perder la salud. Entonces, hasta aquí es lo que les quería comentar. Muchas gracias.